Muchas gracias, Natalia. Continuamos con una propuesta legislativa integral para combatir la violencia vicaria por Mildred Sáenz. Mildred Sáenz es feminista y activista de convicciones arraigadas hacia la protección de los derechos de las mujeres en todas sus vertientes, desde la maternidad hasta una vida libre de violencia. Dedicada desde hace poco más de 7 años a la labor en defensa de los derechos humanos, contando en su arduo camino con formación enfocada a una lucha objetiva. Fundadora de la página feminista Lilith Violeta, integrante fundadora y presidenta en funciones de la colectiva CAMCAI, e integrante de la Unión Nacional de Colectivas Feministas, sobreviviente de atentado feminicida y víctima de violencia vicaria desde hace más de 14 años. Adelante, Mildred. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los presentes, a todos y todas las presentes, al senador Narro, que nos ha abierto este importante foro en donde hemos podido explicar ampliamente cuáles son las necesidades de las madres víctimas de violencia vicaria. Y antes de iniciar mi participación, quisiera solicitarle a todas las personas del Poder Legislativo que se encuentran en este recinto en este momento y a quienes nos están viendo, nosotras como víctimas el 11 de mayo nos regalamos el Día de la Lucha contra la Violencia Vicaria. Desde hace un año en CAMCAI lo decretamos y desde hace un año en CAMCAI es un día de lucha. En conjunto, ya con mis compañeras de Frente Nacional Mujeres, Frente Nacional Violencia Vicaria y FEM por FEM, hemos decidido que nosotras como víctimas vamos a tomar ese día como el Día de la Lucha contra la Violencia Vicaria. ¿Qué necesitamos del Poder Legislativo? Que nos ayuden a legitimarlo. Que en tribuna soliciten que ese día sea declarado como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Vicaria. ¿Por qué el 11 de mayo? Porque es un día en el cual miles y millones de madres no hemos podido celebrar con nuestros hijos e hijas. Por eso, el pañuelo negro en nuestra muñeca izquierda, porque todas nosotras estamos de luto, todas nosotras estamos muertas en vida para nuestros hijos e hijas, y nuestros hijos e hijas están muertos en vida para nosotras. A continuación les voy a hablar de la propuesta legislativa integral para combatir la violencia vicaria. Partiendo del principio de que lo que no se nombra no existe y de que se debe reconocer que existe una omisión legislativa en la adopción de la definición de violencia vicaria, así como de las conductas que la constituyen, y con ello no solo se invisibilizan los hechos que sufren las mujeres víctimas, también se dificulta a sus hijas e hijos el acceso a una vida libre de violencia, y se pone en riesgo el vínculo materno-filial, derecho natural reconocido, mas no legislado. De lo anterior se desprende la necesidad de reconocer en el marco jurídico el valor intrínseco que tienen las mujeres, particularmente en su calidad de madres, además de dejar de omitir dentro de la legislación federal y local el grave daño que la violencia vicaria causa a las mujeres, creando las normas necesarias que tengan por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia, incluyendo la violencia vicaria. Se debe dejar claro en este punto que la necesidad de legislar compete a la Federación, pero también a los congresos locales. Por ello, a lo largo de esta ponencia, se hablará en esta temática, hablando del Congreso Federal y local. La primera acción fundamental, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, la siguiente. Paramos ahí un momento. Perfecto. La primera acción fundamental encaminada a tales fines es la inclusión de la definición de violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para su posterior homologación en todas y cada una de las leyes locales homólogas. En este sentido, se propone que el concepto de violencia vicaria sea incluido como un tipo de violencia, ojo, legisladores, no como una modalidad de la violencia familiar. La violencia vicaria es un tipo de violencia totalmente independiente de la violencia familiar. Y proponemos que se legisle en los siguientes términos. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? La violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente de la víctima, cometido
por parte de alguien que mantenga una relación afectiva o sentimental con la misma y cuyo objeto sea causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la mujer, y que se expresa de manera enunciativa, mas no limitativa, a través de conductas tales como las amenazas verbales, el aleccionamiento o manipulación hacia los hijos e hijas, la sustracción, la imputación de hechos delictuosos falsos, así como la dilación procesal injustificada o cualquier otro tipo de daño que se pueda utilizar para la mujer. Asimismo, y derivado de nuestra experiencia como víctimas, entendemos la necesidad de que también la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se establezca corresponsabilidad y vinculación de diversas autoridades, fundamentalmente de la Secretaría de Salud, de Educación Pública y de Relaciones Exteriores. Las solicitudes que realizamos son las siguientes, y son de manera enunciativa, más no limitativa. Con respecto a la Secretaría de Salud, para que en los centros de atención a la salud y hospitales se prohíba y sancione la negativa de entregar información sobre el estado de salud de los hijos e hijas a las madres, sin que exista un mandato judicial expreso. Es decir, sin que exista realmente la pérdida de la patria potestad, no solamente la guardia y custodia. En cuanto a la Secretaría de Educación Pública, para que se establezca que no podrá negarse información de los alumnos o alumnas a las madres de los hijos. Y nunca utilizar o no poder utilizar los pretextos que hoy en día vivimos. Siempre que llegamos a pedir información a las escuelas de nuestros hijos e hijas nos dicen, no le puedo dar informe, señora, porque el papá paga la colegiatura. ¿Importa más el interés económico de la escuela que el bienestar de niños, niñas y adolescentes? ¿O nos dicen, es que es el papá quien la inscribió? ¿Qué criterios están utilizando las escuelas para negar información a las madres? Con respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta es un área que es crucial en la lucha de la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque en esta área existe la defensa de los derechos de muchas madres y sus hijas e hijos. Estamos solicitando que al momento de que exista una alerta por sustracción de un menor a manos de su progenitor, inmediatamente sea cancelado el pasaporte de los menores involucrados. De esta manera vamos a impedir que inmediatamente los niños sean sacados del país, como muchas veces lo hemos vivido. Solicitamos la creación de un área especializada con personal capacitado para la prevención y atención de todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente de violencia vicaria, puesto que al ser solicitada la repatriación de menores con múltiples nacionalidades, esta se autoriza sin poder analizar ni siquiera el caso en concreto. Y en la mayoría de los casos, de las madres que se solicita la repatriación, ostentan la guardia y custodia en nuestro país y muchas veces también en el otro país desde el que son los niños. Simple y sencillamente inician la solicitud de repatriación y pues nadie investiga. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice, pues están solicitando la repatriación, ahí te va el niño. ¿Y en dónde estás viendo el interés superior del menor? Asimismo, solicitamos que exista asistencia para las víctimas de violencia vicaria en todas y cada una de las embajadas y consulados mexicanos en territorio extranjero, porque tenemos a miles de madres que están en un total estado de abandono por vivir en el extranjero. Entonces es imprescindible todas estas acciones que se tienen que hacer en conjunto para poder prevenir la violencia vicaria. Además de ello, debe decididamente avanzarse en la sanción de la violencia vicaria. Para ello, se propone reformar para incluir en el Código Penal Federal, así como en los estatales, la tipificación del delito de violencia vicaria, en el que se apliquen punibilidades acordes a la forma de comisión del delito. Se propone para ello la redacción siguiente. Comete el delito de violencia vicaria el hombre que mantenga o haya mantenido una relación de hecho o de derecho con la mujer y que dolosamente dañe a esta por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a sus hijos e hijas, generando un consecuente daño psicoemocional, físico o patrimonial a los terceros involucrados. Se considerará que existe violencia vicaria cuando concurran las siguientes circunstancias. Primera, cuando existan antecedentes de violencia familiar contra la mujer.
Segunda, cuando sin orden de la autoridad competente se sustraiga de la custodia o guarda a la madre de las hijas e hijos de ésta. Tercera, existan amenazas del agresor hacia la víctima de no volver a ver a las hijas e hijos. Cuarta, se evite la convivencia de hijos e hijas con la madre. Quinta, exista cualquier acto de manipulación que tenga por objeto que las hijas o los hijos menores de edad rechacen, generen rencor, antipatía, desagrado o temor en contra de la madre. Sexta, dilación de los procesos jurídicos existentes con la sola intención de romper el vínculo materno-filial. Séptima, cuando se pretenda dañar a la mujer amenazando con hacer daño a sus hijos e hijas. Octava, muerte o suicidio de la madre o de los hijos e hijas. A quien comete el delito de violencia vicaria contemplado en las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, que son las de un delito, podríamos decirlo, menos grave, se está solicitando una prisión preventiva de 4 a 8 años de prisión. Para quien cometa sustracción, que es la que tenemos contemplada en la fracción segunda, estamos solicitando de 8 a 20 años de prisión. Y para quien comete el delito en la fracción octava, que es la más grave de todas ellas, en donde se puede generar el suicidio de la madre o el filicidio, estamos solicitando una pena de 40 a 70 años de prisión. Asimismo, estamos solicitando que este delito, señores legisladores, no permitamos que sea un delito de querella. ¿Por qué? Porque a final de cuentas llega el agresor y llega el Ministerio Público y dice, ay, pues es de querella. ¿Para qué ponemos rápido una alerta Amber? Es de querella. ¿Por qué nos apuramos con una orden de aprehensión? No, señores, este delito se tiene que perseguir de oficio. De igual forma, en un articulado independiente y dentro del mismo capítulo se propone que se contemple sanción punible para las autoridades que participan como cómplices de estos señores agresores. Y se está solicitando de la manera siguiente: al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de la justicia cuando se trata de la investigación del delito de violencia vicaria, sustracción de menores o violencia familiar, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 500 a 1.500 días multa. Además, será destituido e inhabilitado de 6 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión. Si es reincidente en este delito, será inhabilitado permanentemente. Aunado a la descripción del tipo penal de violencia vicaria, se propone como parte de la reparación integral del daño, se prevean terapias psicológicas especializadas con el objeto de lograr la revinculación de los hijos e hijas con su madre y con eso poder reparar el lazo materno-filial. Lo anterior sin menoscabo de una necesaria reforma en materia civil con el objeto de que, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades, la sola presunción de la existencia de violencia vicaria sea una causal para impedir las visitas y convivencias o cualquier tipo de contacto del padre agresor para con sus hijos e hijas. Y que en caso de demostrarse por medio de sentencia ejecutoriada la comisión del delito de violencia vicaria, esto sea motivo suficiente para la pérdida de la patria potestad. Finalmente, y resultado del análisis de cientos de experiencias de mujeres víctimas, solicitamos que al existir presunción de la comisión de violencia vicaria por parte del padre, sea creada una nueva medida de protección de emergencia consistente en la restitución inmediata de niñas, niños y adolescentes con su madre, misma que se adicionará a las contempladas en el artículo 32 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se incluirá dicha medida en sus homólogas estatales. Todas las medidas anteriores para prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria deben ser tomadas como acciones afirmativas adoptadas por nuestro gobierno con el propósito de proteger al grupo vulnerable que representan las mujeres y las infancias. Además de ser solamente una pequeña forma de resarcir de alguna manera el daño causado, no solo a las madres que en este momento estamos en este podio, no solo a las madres que nos acompañan, y no solamente a las miles de madres que seguramente nos están viendo y que todavía no saben que viven violencia vicaria. Es solamente una pequeña forma
de resarcir la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las madres, porque este ha sido un delito que ha sido normalizado desde tiempos ancestrales, siendo que el primer caso que tenemos registrado en México es el de la Malinche. De tan atrás viene. Todos y todas hemos conocido a alguien que decimos, ¡ay, qué bonito! Es bien buen padre porque es padre soltero. No, señores. Atrás de un padre soltero generalmente hay un caso de violencia vicaria que tiene que ser investigado y que como sociedad no podemos permitir. México ha hecho historia de ser el primer país en Latinoamérica en reconocer la violencia vicaria en su legislación. Sigamos luchando todas y todas en conjunto para que estos 3 estados que hoy reconocen la violencia vicaria en su legislación pronto se conviertan en todo nuestro país. Agradezco mucho su atención.